cómo vencer la tentación. Cómo vencer la tentación. Vamos a abrir en Santiago, capítulo 1, empezamos por allí. La carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12. Leo de la Biblia de las Américas. Y lo aclaro porque la Reina Valera, la palabra clave la traduce de otra manera. Pero es la misma palabra en el griego que se puede traducir de las dos formas. Leemos el versículo 12. ¿Estáis ahí, hermanos? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba o bajo la tentación, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Leemos de nuevo. Bienaventurado o feliz o dichoso o afortunado el hombre o la mujer que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. La palabra prueba aquí es la palabra peirasmos o peirasmos, y proviene de la palabra peirazo, así con Z, peirazo, y esta palabra significa provocación, significa tentación o prueba. Por eso es que en diferentes versiones se utiliza estas dos palabras. También significa adversidad y también su significado es disciplina. Así que bienaventurado el hombre que persevera bajo, podríamos decir, la provocación, bajo la adversidad, bajo la tentación, bajo la prueba, bajo la disciplina. Amén. A veces pensamos que esto tiene que ver solamente con a veces la palabra tentación nos lleva a situaciones en las que se presenta la oportunidad de pecar, pero también la palabra aquí tiene que ver con momentos que Dios permite en nuestra vida para ser disciplinados, adversidades que vienen a nosotros también en la palabra, y por supuesto también tentaciones, provocaciones, son pruebas para nuestras vidas, pero como hemos aprendido aquí, Dios permite la prueba no para castigarnos. Diga conmigo, Dios no prueba para castigar. Dios prueba para aprobar. Dice aquí, ¿no? Una vez que ha sido aprobado, es como en el colegio, ¿verdad? La maestra o los profesores no hacen el examen para desaprobar a los alumnos. Ya tendría que ser un profesor muy los hay, ¿verdad? Muy mala onda, muy con mucha maldad para querer que los alumnos no aprueben. Yo creo que cada profesor, el deseo es que su alumnado apruebe, que pase el examen para ir hacia adelante. Dios lo quiere así también con nosotros para que podamos crecer. Amén, hermanos. Así que las pruebas que vienen a nuestras vidas son para que aprobemos. Dios no está allí con el látigo esperando que erremos para pegarnos o con la vara. Ese no es Dios, ese no es el corazón de Dios. El corazón del Señor sí es disciplinarnos, sí es permitir adversidades en nuestra vida, pero para que nosotros crezcamos, seamos fortalecidos y aprobemos también, y un día recibamos la corona de la vida que el Señor nos ha prometido. Amén, hermanos. ¿Vas a por esa corona, sí o no? Vamos a por esa corona, hermanos. ¿Qué desafío tenemos por delante? Muchas son los obstáculos. Estamos como en una carrera de vallas, ¿no? De estos, sabéis que están los 100 metros vallas, 100 o 200 metros, no sé cuántos exactamente son los metros, pero es una carrera de obstáculos y el corredor ahí tiene que ir saltando. A veces nuestra vida es así y a veces puede haber tropiezos, puede haber caídas, pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. Amén. Ahora, lo mejor es que no tropieces y que no caigas y que la pases
a la prueba o a esa valla o a ese momento, lo saltes, lo apruebes y vayas hacia adelante. Ese es el deseo del Señor. Mira, me llamó la atención mucho una frase de Lutero. Él dijo: mis tentaciones o mis pruebas han sido mi maestría en teología. Mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Así que él fue un teólogo, fue un estudioso de la palabra. De hecho, tradujo la Biblia del latín. Y ahora fíjate, no se quedó en toda esa teología, sino que él, en esta frase, él está diciendo: hay una parte práctica de mi vida. Y hermano, no te quedes solo con la teoría, porque la teoría mata, la letra mata. Pero en la práctica, en la vida, en el Espíritu es donde nosotros somos vivificados por el Espíritu de Dios. Y cuando podemos poner en práctica esta palabra, que aquí estamos escuchando la teoría, pero cuando sales afuera y lo pones en práctica, entonces se hace vida en ti. Y ahí es cuando la palabra te vivifica. Amén. Y allí te vuelves un maestro de la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Un maestro de la palabra. Un maestro de la palabra no es el que sabe mucho o el que sabe mucho de memoria, sino es alguien que te puede. Los mejores maestros, hermano, no sé cómo, no sé si recuerdas a alguno de tu etapa de estudio, pero yo recuerdo uno de mis maestros de instituto, de secundario, que era muy particular él, y nos llamaba mucho la atención y nos tenía a todos ahí atentos en la clase, cosa que no pasaba con otros. ¿Pero por qué? Porque él lo hacía muy práctico, lo hacía todo muy práctico. Y nos ponía ejemplos de la vida cotidiana y demás. Era el hombre muy, muy especial hasta en su forma de vestir, así que no te llamaba la atención por todos lados. Y él tenía una característica, este hombre nunca me voy a olvidar, y es que cuando él cuando te portabas mal o cuando estabas hablando, él llevaba, aquí en Argentina somos muy futboleros, ¿no? Así que todo nuestro pensamiento va en torno al fútbol. Y él llevaba 2 tarjetas aquí, una amarilla y una roja. Así que cuando tú te estabas portando mal, venía, no te decía nada, se paraba a tu lado y te hacía con la tarjeta amarilla, ¿no? Y ya sabías que estabas amonestado. Y si seguías, venía y te sacaba la roja y ya sabías que era para afuera y tenías un 1. Así que no hablaba mucho, pero ahí nos hacía partir de risa porque se paraba como un árbitro y todo, ¿no? Y lo hacía de esta manera. Lo importante es lo práctico en nuestra vida. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser más un escalón que una piedra de tropiezo en nuestra vida. Así que fíjate, las pruebas pueden ser una piedra de tropiezo, la tentación puede ser una piedra donde tropieces, donde caigas, o puede ser un escalón para crecer, para ir más adelante. La tentación proporciona una elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirnos, Dios quiere usarla para nuestro desarrollo. Amén, hermanos. Es verdad, el enemigo él es el que nos tienta, lo vamos a ver ahora, pero tengamos claro que Dios permite las tentaciones en nuestra vida para que nosotros nos podamos desarrollar. Somos probados. Cada vez que escogemos hacer lo bueno en lugar de pecar, estamos madurando en el carácter de Cristo. ¿Quién tiene la elección? ¿Quién es el que escoge? Lo hemos aprendido, ¿verdad? En nuestra alma, hace algunos miércoles atrás, en nuestra alma ahí está nuestra voluntad y nosotros decidimos, libre albedrío, decidimos, y cada vez que decidimos no ceder a la tentación, entonces vamos madurando, estamos creciendo. En vez de tropezar, avanzamos y usamos esas pruebas, esas dificultades, esas adversidades, tentaciones, las podemos usar para crecer y cada vez se va a ir formando más y más el carácter de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. ¿Venció la tentación, sí o no, el Señor? Cuando fue llevado al desierto, dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. Así que no fue solo, por el Espíritu fue llevado, así que era la voluntad de Dios.
Y ahí en el desierto, en ese ayuno, fue tentado. Ahora cuando terminó y aprobó, entonces eso que fue una prueba para él, le sirvió como escalón y avanzó en el propósito de Dios. Y dice que salió de ahí del desierto, en el poder del Espíritu, salió de allí. Amén, hermanos. Y yo te digo en el nombre de Jesús, que de toda prueba, de toda adversidad, de toda tentación que se nos presenta en nuestra vida, nosotros tenemos una oportunidad allí de salir de allí en el poder del Espíritu, para afrontar la siguiente etapa de nuestra vida y la siguiente prueba que vendrá un poquito más adelante. Amén, hermanos, porque esto no se acaba. Ay, si alguna vez nos relajamos y decimos, no, ya tengo, si he ganado esta ya, porque a la vuelta de la esquina habrá otra y tenemos que estar ahí atentos. Una de las definiciones más conocidas del carácter de Cristo la vemos en Gálatas. Vente a Gálatas. Mucho se puede hablar del carácter de Cristo, pero si me permites te lo simplifico. Primero en Gálatas y después más sencillo todavía. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vemos resumido aquí el carácter de Cristo. Y algunos me dirán, no, pastor, ahí habla de los frutos del Espíritu. Sí, es verdad. Pero nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los frutos también que deben brotar de nosotros. Y a medida que nosotros vamos siendo probados, cuando vencemos las tentaciones, cuando vencemos las pruebas, esa situación genera en nosotros que brote uno de estos frutos. Por eso es que nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo cuando vencemos la tentación. El Señor lo resume un poco más todavía, Él mismo. Y si tenemos nosotros también que resumirlo, fíjate, dice, más el fruto del Espíritu es amor, así que todo empieza allí, en el amor. Y de allí derivan los demás frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Ahora, el Señor Jesús en Mateo, si te vienes allí, Mateo 22, cuando le preguntan acerca del más importante de los mandamientos, Mateo 22, 37, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Así que en este primer mandamiento o en este primer fruto del Espíritu, podríamos llamarle también, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Ahora el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Otra vez aquí nos habla acerca de la ley. Dice, contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas. Y aquí el Señor nos dice que en estas dos cosas se resume toda la ley y los profetas. Así que este fruto debe brotar de nosotros y el Señor lo va a lograr poniéndonos a prueba, permitiendo que nosotros pasemos por diferentes adversidades. Amén, hermanos. Amamos al Señor y amamos también a nuestro prójimo. ¿Cómo produce el Espíritu Santo
estos frutos en nuestra vida. ¿Cómo se producen los frutos del Espíritu en nuestra vida? A veces pensamos que van a salir así ¡pac! De repente. No, vienen por las adversidades. Vienen por situaciones difíciles en nuestra vida, por tentaciones. Mira, Dios desarrolla el fruto del Espíritu en nuestra vida, permitiéndonos experimentar circunstancias en las que seamos tentados para producir exactamente la cualidad contraria. Te repito, Dios desarrolla el fruto del Espíritu en nuestra vida, permitiéndonos experimentar circunstancias en las que somos tentados para producir exactamente la cualidad contraria. Amén. Ejemplo, si Dios quiere hacer brotar de ti la paciencia, ¿cuál es la prueba que te va a poner? La suegra, dice el siervo, qué bueno. ¿Verdad? El fruto, la paciencia. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Te va a dar así de repente, llénate de paciencia? No. Te va a probar. Te va a probar ahí, te va a poner a alguien al lado que te pise el callo todo el tiempo. ¿Sí o no? Y esa circunstancia va a producir en nosotros, puede producir la paciencia, o sea, puede ser un escalón para nosotros si aprobamos, si dejamos que el Señor obre, trata nuestro carácter el Señor, ¿verdad? Y nos sirve como un escalón. Si aprendemos a amar a ese hermanito, a esa hermanita que siempre nos parece que nos viene a pinchar ahí con su actitud y nos sobresalta, puede ser un escalón o puede ser una piedra de tropiezo. Si siempre al final te terminas desquiciando, entonces siempre vas a estar tropezando, como dice la canción, con la misma piedra, ¿no? Y esa es la canción preferida de algunos, ¿no? Siempre tropezando con la misma piedra. Amén, hermanos. Si el Señor quiere hacer brotar de ti, si el Espíritu Santo quiere hacer brotar de ti el fruto de la fidelidad, ¿en qué situación te va a probar el Señor? Te vas a enfrentar a situaciones en las que vas a tener la oportunidad de ser infiel. Ser infiel a Dios, ser infiel a los principios de la palabra de Dios. Se te van a presentar esas oportunidades, ¿sí o no? No las tenemos esas pruebas, hermanos, todos los días. En cuanto al matrimonio también. Alguien decía por ahí, nadie puede decir que es fiel hasta que no ha pasado por una situación o por una posibilidad de ser infiel. Ahí se prueba la fidelidad. No es que la vamos a estar buscando, hermano. No. Algunos, no, yo voy a buscar la oportunidad. No, para nada. Ya vamos a hablar de eso. Pero el Señor nos va a probar en esa situación. Y en esos momentos, hermano, de presión, de prueba, de adversidad, es cuando puede salir lo mejor de nosotros. O puede salir lo peor, o puede salir lo mejor. Así que estemos nosotros en el Espíritu. Y de esta manera es como el Señor va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Y el desarrollo del carácter siempre involucra una elección. Y la tentación proporciona esa oportunidad. Cada tentación en tu vida es una oportunidad. Tenemos que aprender a verlo así, hermano. Porque es una oportunidad de agradar a Dios. Y algunos dicen, ay Señor, no me mandes más tentaciones. ¿Por qué pides así? Porque siempre terminas tropezando. Ahora cuando empiezas a vencer y cuando lo empiezas a ver y empiezas a hacer en tu vida escalones y peldaños para avanzar y en vez de cantar tropecé de nuevo con la misma con la misma piedra, entonces cambia la canción. ¿Y sabes cuál es la otra canción? Es sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz. ¿Sí o no? Voy por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, aleluya. Ya no voy a llorar. ¿Sí o no, hermanos? Y la tentación cambia. El problema, la adversidad, lo vemos como una oportunidad para crecer y que se vaya desarrollando
el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Pero mira, hermanos, a veces nosotros oramos y decimos, Señor, dame amor. Y el Señor te va a dar lo contrario. Y eso va a probar y esa situación. Y vas a tener a veces en momentos personas allí a las que te genere de ti, en vez de amor, odio. Y ahí el Señor tiene que tratar. Amén, hermanos. Lo contrario, ten en cuenta. Ahora cuando pidas los frutos del Espíritu, o cuando leas acerca de los frutos del Espíritu, agárrate. Pero Dios nos quiere procesar, hermano. Nosotros somos gente todoterreno. Los cristianos somos gente que estamos preparados para cualquier circunstancia, para toda circunstancia. Así lo fue nuestro Señor Jesucristo también. Amén, hermanos. Así que ya se nos advirtió que esto no era un camino color de rosa. ¿Cuántos lo saben a esto? Ya se nos advirtió que la puerta no era ancha, sino que era angosta, que el camino era estrecho, que las dificultades iban a venir, que muchas son las aflicciones. Todo eso lo sabe, ¿verdad? Así que ya tienes claro que el Evangelio no es un camino de rosas y donde todo va a estar bien. No, vamos a ser probados y cada vez más. Amén. Porque ahí el Señor nos va moldeando, nos va formando. Y yo digo, Señor, ay, que brote de mí lo del Espíritu. Dios nos enseña a amar permitiendo que personas que no nos agradan mucho estén a nuestro alrededor. Es fácil amar a los que no nos aman. Perdón, es fácil amar a los que nos aman. Dios nos enseña que, por ejemplo, en cuanto al gozo, que es un fruto del Espíritu, Dios nos enseña que el verdadero gozo fluye en medio de la tristeza. El gozo del Señor. Porque cuando todo está bien es fácil gozarse, pero lo difícil es gozarse cuando la circunstancia es triste. Y ahí es donde tiene que brotar el fruto del Espíritu. Amén. La alegría depende de las circunstancias externas, pero el gozo depende de mi relación con Dios. Sin importar lo que pase alrededor. Yo me gozo en ti, Señor. Como Habacuc, ¿recordáis? Que estaba todo mal, pero él decía, con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Amén. Aprendemos la paz verdadera cuando somos tentados a preocuparnos, a tener miedo, cuando hay algo que se desestabiliza en nuestra vida. Y ahí el Señor nos prueba. Y ahí es cuando verdaderamente fluye la paz de Dios, el fruto del Espíritu. Cuando somos tentados a enfadarnos. ¿Cuántos son tentados en este sentido? A explotar. Allí tenemos la oportunidad de desarrollar la paciencia, como hemos dicho, ¿no? Uno cuando tiene familia numerosa, constantemente es probado en este sentido, hermanos. Yo tengo familia numerosa nomás, pero por ejemplo el pastor Tony tiene familia numerosa especial. Así que él tiene más desarrollado el fruto del Espíritu que yo todavía, ¿no? Pero yo sé algo del tema. No estoy doctorado como él, pero algo sé de cuando uno quiere estar tranquilo y no hay manera de poder estar. Y llega un momento que empieza a subir, ¿verdad? Como cuando hierve la leche y para un momento que va a estallar todo. En esos momentos cuando uno respira, mira al cielo y dice, Señor, o me ayudas tú, o brota de aquí la paciencia, o te lo mando, Señor, como una ofrenda para ti. Te lo mando antes de tiempo. ¿Sabes de esto, hermano? Cuando tienes un marido, ay, ese marido que siempre te está... Tiene la esposa esa que siempre te está diciendo lo que no quieres escuchar. Y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice. Te lo dije. Sujetos al Espíritu Santo. Amén. La integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. ¿Cómo se construye la integridad? Pues cuando tienes oportunidad de ser deshonesto y tú decides caminar en integridad. Nadie te ve, ¿no? Se presentan así, las tentaciones para ser deshonesto se presentan así. Nadie te está mirando, estás solito, nadie se va a dar cuenta, pero Dios te ve. Como dice la canción de los pequeños, ¿no? Dios te ve, Dios te ve.
La cantábamos cuando yo era chico y andábamos con miedo. Los críos teníamos un miedo tremendo. Dios te ve, Dios te ve. Pero después uno entiende que es una realidad. Dios nos ve todo el tiempo. Amén, hermanos. Tus ojos revelan que yo hemos cantado hoy. Nada puedo esconder. Amén. Nada le podemos esconder al Señor. Así que andemos en camino de integridad, hermano. La humildad crece cuando nos negamos a ser orgullosos. Nos negamos a nosotros mismos, porque de nosotros brota cuando haces algo bien, sobre todo, y encima alguien viene y te dice que lo has hecho bien. Y eso es terrible, hermano. Para el yo, para el ego. Qué bien que cantaste el domingo, Pastor Marco. No, eso no me lo dicen nunca a mí, no. Pastor, qué palabra. Ahí un poquito más. Qué palabra, pastor. El domingo me bendijo, y uno ahí dice, la verdad que estuvo bien. Y y viene otro hermanito y te lo dice, y de repente llega un WhatsApp, pastor me confirmó tal y tal cosa. Y uno dice, ¿cómo no te va a confirmar? Si estuve ayunando toda la semana, ¿no? Y entramos ahí y le vamos dando lugar, se va hinchando el pecho. Y hermanos, eso es terrible. Yo lo digo en broma, pero es terrible, porque nos vamos asumiendo y nos vamos creyendo algo nosotros, y ese es el principio de la debacle. Amén, hermanos. Y estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, hermanos. O sea, cada vez que hay un momento así o un momento que Dios nos usa, aprendemos que el mayor peligro para los siervos y las siervas del Señor, hermanos, aquí hermanos que están en las casas de bendición sirviendo al Señor en diferentes áreas, el mayor peligro que tenemos o el mayor momento de peligro es después de que Dios nos ha usado mucho. Después de un momento que Dios te ha usado fuertemente, al día siguiente o las horas siguientes, yo he aprendido que tengo que estar al loro. Pues yo ahí es cuando me relajo, y en ese relajo el enemigo te está esperando. Y dice, sí, mira cómo Dios te usó allí. Ahora yo te espero aquí a la vuelta de la esquina y ¡pah! Va a darte el garrotazo. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros fuertes. Por eso, cuando recibamos un elogio o lo que sea, hermanos, en vez de que se te hinche el pecho y que digas sí, no. Llévalo al Señor. Toda esa alabanza, no está mal recibirlo. Uno tiene que, no vamos a estar en una falsa humildad también diciendo, no, hermanito, no me diga nada. No. Le damos la gloria al Señor. Amén. Señor, si no fuera por ti, yo soy insignificante. Amén. Y lo bueno lo hace el Señor. Y la gloria se la lleva el Señor. Amén, hermano. Tenemos que darle un aplauso a Él. Y darle gloria a Dios por lo que Él quiere hacer en ti, lo que Él hace en ti. Amén. Sí, Señor. Cada vez que derrotas una tentación o que vences en una tentación, te pareces más a Cristo. Cada vez que decides lo correcto, te pareces más a Cristo. Díselo al hermano que tienes al lado. Hermano, cada vez te vas a parecer más a Cristo. Hermana, cada vez que venzas, derrotes una tentación, te vas a parecer más al Señor. Ahora, ¿cómo opera la tentación, hermanos? ¿Cómo opera la tentación? Y el conocer estos pasos también nos va a ayudar a vencerla. Satanás, lo primero que tenemos que saber es que Satanás es predecible, porque usa la misma estrategia desde el principio. Desde Génesis ha usado la misma estrategia y la usa en nuestros días también, año 2017. La tentación sigue en un modelo, sigue en un patrón. Por eso 2 Corintios 2:11, no lo busque, dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo, no ignoramos las ardides del enemigo, porque él obra de la misma manera. Y lo podemos resumir en 4 pasos, hermano, 4 puntos, para que nos quede más claro. 4 pasos del proceso que sigue la tentación. Satanás identifica un deseo dentro de nosotros, porque es dentro de nosotros donde comienza. Los deseos
pecaminosos. Por eso el Señor Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Así que los deseos desordenados y esas pasiones están dentro de nosotros, en la naturaleza carnal. Pero Satanás identifica esa pasión desordenada en ti, la más fuerte. Hay una iniquidad en nosotros, hay una debilidad en nosotros fuerte, y Él nos va a tentar en ese sentido. Pueden ser deseos pecaminosos, claramente pecaminosos podríamos decir, como pueden ser la venganza, manipulación, ira, odio, en cuanto a vicios también, a deseos sexuales desordenados. Pero también hay deseos que quizás moralmente son legítimos o aparentemente legítimos, pero que si nos sacan de la voluntad de Dios o del propósito de Dios, también van a ser malos para nosotros. Y a veces el enemigo nos puede tentar con cosas buenas. ¿Sí o no, hermanos? Como decimos muchas veces, hay un principio que dice, lo bueno te puede privar de lo mejor. Y lo mejor es la voluntad de Dios. Y a veces hay cosas buenas. Cuando el enemigo no puede con los deseos pecaminosos, también lo intenta con cosas que son moralmente legítimas, pero nos sacan del plan de Dios. A veces el deseo de ser amado, el deseo de ser valorado, el deseo de sentir placer también. La tentación comienza cuando Satanás nos sugiere con un pensamiento, ahí comienza, que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legítimo como esto, el de ser amado, el de ser valorado. Es un deseo legítimo, pero de manera equivocada o en el momento equivocado. La tentación empieza dentro de nosotros, ese deseo. No alrededor o fuera, sino dentro de nosotros. Si no tuviéramos este deseo interno, nunca seríamos atraídos. La tentación comienza allí, pero el enemigo envía pensamientos y es en nuestra mente donde se produce la batalla. Diga conmigo, la batalla está en la mente. Mira, aquí mismo en Mateo 15, aquí están las palabras de Jesús que dije hace un momento. Mateo 15, 19, si me acompañas allí. Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Y aquí está. No es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. Amén, hermanos. Santiago 1:14 también lo dice. Y lo corroboramos en la palabra. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o concupiscencia, dice la Reina Valera. Es eso, es la propia pasión, una pasión desordenada, un deseo desordenado y que necesita ser ordenado. Estamos leyendo en Santiago 1:14. Así que número 1, Satanás identifica ese deseo, esa pasión desordenada, y ahí es donde te va a ir a tentar. Ahí es donde te va a presentar oportunidades en ese sentido. Así que nosotros tenemos que también identificar. A veces hay muchos deseos en nuestro interior, muchas pasiones, pero siempre hay una que está tan arraigada y es tan fuerte en nosotros que por eso uno a veces siempre cae, una persona cíclicamente cae en lo mismo. Eso de tropezar siempre con la misma piedra pasa con esas iniquidades dentro de nosotros.
y que necesitamos que el Señor las arranque o las saque. Así comienza, con un pensamiento, y Satanás lanza el anzuelo para que nosotros mordamos. Así que ten mucho cuidado ahí. Número 2, hermano, el número 2 en el proceso de la tentación. Empieza con un deseo en el interior, Satanás lo identifica y nos lanza un pensamiento para que mordamos el anzuelo. Ahora, número 2, si le damos lugar a ese pensamiento, va a generar en nosotros duda. Y el paso número 2 es la duda. Esto fue lo que le pasó a Eva en el principio. ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que dijo que no lo hagas? ¿No será que Dios dijo esto para otra época o para otra persona? Son quizás pensamientos que pueden venir a nuestra mente. ¿Acaso Dios no quiere que seas feliz? Si eso es lo que te gusta, si eso es lo que te llama la atención, ¿acaso Dios no quiere que seas feliz? Claro que Dios quiere que seas feliz. Ahora miremos en Génesis, hermanos, si venimos allí, en el capítulo 3, son versículos muy conocidos los que estamos leyendo. Génesis 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Viene aquí el pensamiento, viene aquí la palabra, generando duda con esta pregunta. Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió, error de la mujer. Respondiendo, dándole lugar, no le des lugar a esos pensamientos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Fíjate que primero lanza la duda, el pensamiento de duda, y cuando tú le das lugar a la duda, el siguiente paso va a ser querer establecer una mentira en ti. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y en ningún momento darle lugar a la duda o a ese primer pensamiento. Amén, hermanos. Porque lo que va a venir después es el engaño. Fíjate aquí, primero viene la pregunta. No comeréis de ningún árbol del huerto, y ya entra en la conversación, entra en la disputa. Pero después la serpiente habla diciendo, ciertamente no moriréis. Y suelta que una mentira que va en contra totalmente de lo que Dios había dicho. Porque Dios había dicho que sí iban a morir si comían del huerto. Amén, hermanos. Entonces, cuando viene a nuestras vidas, a veces estamos siendo tentados. Será, no sé, en el caso, por ejemplo, de una relación, ¿será el hombre que Dios tiene para mí? ¿O será esta relación, será conveniente para mí? Y a veces es claro que Dios no es para ti. Por ejemplo, si no es cristiano. ¿Verdad, hermanos? Por ejemplo, si no pertenece al pueblo de Dios, está claro que no es para ti. Tú eres una cristiana o tú eres un cristiano y de repente estás teniendo una relación con alguien que no teme a Dios, que no ama a Dios. Eso no es de Dios. Pero ¿qué pensamiento viene a tu vida? Resulta que el muchacho te gusta mucho. Resulta que es muy amable y resulta que es muy educado y ya empieza, y el enemigo te pone ese pensamiento. Pero fíjate, y empiezas a mirar las cosas buenas. Y ya dudas tú. Y dices, en principio tenías bien claro que no, si no es cristiano no es para mí. Pero le diste lugar a ese pensamiento. Y entonces dice, ¿y no será que si empezamos la relación a lo mejor se convierte? Engaño del diablo, mujeres, aquí esa es la mentira más grande del enemigo. Siembra dudas, ¿será que si me ama de verdad, entonces a lo mejor empezamos a venir a la iglesia, a lo mejor por mi testimonio se convierte? Hermana, olvídate de eso. Amén, mujeres aquí solteras, varones también. Se va a convertir, no se va a convertir.
Se convirtió antes, no se va a convertir después. Espera tú, tranquila. Si de verdad eso va a ser de Dios, Él se va a convertir solito, sin tu ayuda. Deja que Dios sobre. Y no quieras intervenir tú allí porque vas a meter la pasta. Y a lo mejor lo arruina a Él y te arruina tú también. Amén, hermanos. Entonces, pero fíjate cómo empieza. Empieza allí y ya le diste lugar. Y si le sigue dando lugar, lo siguiente va a ser que el enemigo te va a establecer una mentira, una fortaleza de mentira en tu mente, donde ya vas a decir, esto está bien, está bien. Dos se pueden unir. La palabra dice que no hagáis yugo desigual, pero de repente tú dices, eso no es verdad, sí se puede. Agradar a Dios y estando con alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Y hay mucha gente que lo piensa de esta manera. Amén. El enemigo ganó allí. Y lo que viene para ese matrimonio, lamentablemente, o para esa persona, es un lastre, quizás para toda la vida, si se termina casando con alguien que no teme a Dios. Amén, hermanos. Entonces tengamos esos cuidados. Eso en muchos órdenes de nuestra vida lo podemos aplicar. De repente hay momentos en que vienen esos pensamientos. ¿Será verdad lo que dice la palabra de Dios? No sé si alguna vez te ha pasado, pero alguna vez yo he tenido o me ha venido ese dardo. Sobre todo cuando las cosas no me iban muy bien en la vida, o estaba teniendo muchas dificultades o problemas. ¿Será verdad lo que dice la palabra de Dios? Y el enemigo ahí aprovecha, ¿no? Ahora, en el nombre de Jesús, en esos momentos, hermano, te tienes que meter a orar y tienes que meter ahí a buscar del Señor y que el Espíritu Santo nos fortalezca para poder resistir al enemigo, resistir todo este tipo de pensamientos. Amén, hermanos. No le dé lugar a la duda. El punto número 3 es el engaño. Cuando ya viene a establecer un engaño, Satanás ofrece su mentira en lugar de lo que Dios ha dicho en su palabra. El mundo, hermanos queridos, vive de esta manera. La sociedad en la que vivimos vive de esta manera. Y el enemigo, poquito a poco, gana terreno y va logrando que el hombre llame a lo malo bueno. Eso es lo que pasa. Empieza por la duda, pero después ya se establece. Y el hombre ahora, por ejemplo, dice que el aborto es bueno, que el matrimonio homosexual es bueno, y etcétera, etcétera. Estamos llamando a lo malo bueno. Ya se establece en la mente de las personas y de ahí a la conducta hay un pasito nomás. Amén. Satanás le dice a Eva, no morirás. Y a veces nos dice a nosotros, puedes salirte con la tuya, ve para adelante, no va a pasar nada, no te preocupes. Miente de esta manera, roba de esta manera, no sé, sé falso. Habla, calumnia, chisme, etcétera. Tentaciones que se nos presentan. Hablar mal del pastor. No va a pasar nada. Sí pasa. Amén, hermanos. Habla mal del hermano. Habla mal y a veces cedemos en esas tentaciones. Saca lo que no es tuyo del trabajo. Nadie te ve. Venga para acá. Y nos vamos como si nada. Y el enemigo te ha dicho, no pasa nada. Nadie te verá, todo el mundo lo hace. Y son tonterías, hermano. A veces decimos, esto ya lo sabemos, pastor, pero nos pasan. Si lo sabemos tanto, ¿por qué caemos tanto en esto? Usa las mismas estrategias. Satanás es el diablo. Nadie se va a dar cuenta. Pero sí pasa. No es tan importante. Hay algo que hace el enemigo y es que cuando te tienta, te minimiza las consecuencias del pecado. No va a pasar nada, pero una vez que caes, te las maximiza. Y es Él el que te está esperando con el garrote, no Dios, cuando caíste. Primero dice, no pasa nada, no pasa nada. Y después que caíste, te dice, ¡oh! Te condena. Y no te puedes levantar de ahí. Y te pone una losa de culpa. Y no te permite avanzar. Amén, hermanos. Seamos sabios nosotros. Y sepamos las consecuencias de acuerdo a la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, hermano. Y eso es terrible. Cuando hay un cristiano que está teniendo una comunión con Dios, una vida de oración y momentos hermosos en la presencia de Dios y de repente caes en pecado y se corta esa comunión y esa relación y hay que... ¿Es triste, sí o no? Yo lo he pasado, hermanos. Es triste. Y uno no sabe cómo hacer.
para otra vez decir, Señor, quisiera volver atrás el tiempo. Quisiera volver los días atrás, las semanas atrás. Hermano, en Dios hay perdón, en Dios hay misericordia. Pero también hay una consecuencia de nuestro pecado y eso no nos lo quita nadie. Ahora Dios es misericordioso. Y si caes, Dios es el Dios de la misericordia. Pide perdón, levántate, sigue para adelante. Dios puede restaurar. Pero aprendamos y que la próxima vez no nos pase lo mismo. Y que podamos vencer el engaño de Satanás, el diablo. Amén. El cuarto paso es la desobediencia. Número 2, la duda. Número 3, el engaño. Y número 4, la desobediencia. Te comportarás como estuviste maquinando en tu mente. Si le das lugar a esos pensamientos, terminarás, en tu conducta se va a ver reflejado. Nada más que se presente la oportunidad física, la oportunidad en la realidad, para que caigas, si ya el enemigo te ha ganado la batalla en la mente. Lo que comenzó con una idea sale a la luz en la conducta. Si crees a la mentira de Satanás, caerás en la trampa. Oh, hermanos, el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? Amén. Un pecado pequeño. Hay personas que, ¿verdad? El enemigo a veces te dice, no pasa nada, este es un... Y sabemos que todos los pecados son iguales, pero la verdad es que a veces vemos unos más grandes que otros, pero no es así. El pecado es pecado. No hay grande ni pequeño, es como la mentira, no hay mentirillas piadosas, ni blancas, ni de ningún color. La mentira es mentir. Un pecado pequeño es como si una mujer embarazada dijera, estoy un poquito embarazada. Porque no se nota, ¿no? Y a veces decimos, no, este es un pecadito. Y no pasa nada porque no se nota. Pero si está ahí, si no arreglas cuentas con Dios, eso, igual que la mujer que dice, estoy un poquito embarazada porque estoy de un mes o de 4 semanas, no se nota. Pero van a pasar las semanas y a los 8 meses va a tener un bombo así. Y se va a notar, lo va a notar todo el mundo. Y lo mismo pasa con el pecado. No es pequeñito, no. Si lo hay, hermanos, solucionemos, arreglemos cuentas delante de Dios, porque va a ser cuestión de tiempo para que se note el fruto. Vas a dar a luz en la conducta. Lo vas a llevar a cabo. Muy bien. Leamos en Santiago, hermanos. Una vez más volvemos allí. Santiago nos habla bien claro acerca de esto. En el capítulo 1, versículo 14 hemos leído. Pero mira lo que dice el 15 y el 16. Continuando este proceso. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Leemos desde el 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amén, hermanos. Así que así se da a luz el pecado. Comienza en lo profundo de nuestro interior. El enemigo nos lanza dardos en nuestros pensamientos. Si le damos lugar, entra la duda. Después una mentira del enemigo. Y ya se ha concebido. Así que es cuestión de tiempo para que se dé a luz, para que salga a la luz el pecado. Y una vez que pecamos, lo que produce es la muerte. Engendra muerte en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Y rápidamente, hermano, tenemos unos minutitos más. Amén. ¿Sí o no? O ya han pasado las 10 y ya ha bajado la persiana.
Algunos puntos te doy rápidamente de cómo vencer. Así funciona, básicamente, así funciona el proceso de la tentación. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:22. No lo busques, te lo leo. Pablo le dice a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan el nombre del Señor con un corazón puro. Así que huye pues de las pasiones juveniles. Lo decía Pablo a Timoteo, nos lo dice también a nosotros aquí. El Señor nos habla. Huye pues de esas pasiones y sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz. Primera de Corintios 10:13. Apúntalo. Mira lo que dice. Este versículo es clave para nosotros y nos fortalece en nuestra vida cristiana. Este es uno de los que te tienes que saber casi de memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¡Oh, qué bueno que es Dios! Es parte de la fidelidad de Dios, hermanos. A veces hablamos de la fidelidad de Dios en muchos sentidos, pero parte de la fidelidad del Señor también es que cuando Él permite una prueba, una adversidad, una tentación, momentos de disciplina en nuestra vida y parece que no vamos a poder, el Señor nos provee juntamente con la tentación, con la prueba, provee la vía de escape, la salida. Así que diga conmigo: ¡hay salida! Ahora dígalo como yo lo tengo aquí, en signo de admiración, porque esto a mí me emociona. Le digo: Señor, tú me vas a probar, pero me das la salida también. Qué buen Padre es nuestro Señor. Amén. Y yo he puesto aquí: siempre hay una salida. Y siempre hay una salida, hermano. No cabe que digas: no hay excusa. Ya con este versículo no hay excusa. Dice: ay, es que yo no puedo soportar esto, pastor, usted no sabe. Que yo aquí es donde siempre caigo, aquí no puedo. En Cristo sí puedes. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, hermanos. En tu fuerza quizás no, pero en Cristo siempre hay una salida para nosotros. Amén. Número 1. Te lo digo rápido, para vencer la tentación. Cosas prácticas, hermanos, claro. Y demás está decir que tienes que tener una vida de comunión con el Señor. Y la oración es sumamente importante, la comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, esto es, dejamos de hablar, ¿verdad? Comunión con el Señor. Pero ahora, de forma práctica en la vida, centra tu atención en algo diferente. Es el primer punto que he puesto aquí. Centra tu atención en algo diferente. Ocuparte en otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que intentamos bloquear un pensamiento, cuando viene un pensamiento así del enemigo para tentarnos en nuestra mente, si luchamos con ese pensamiento, queremos luchar con ese pensamiento, decimos: no voy a ceder, no voy a caer, y estás maquinando, al final se va a terminar reafirmando ese pensamiento. En vez de quitarlo, en vez de que no le damos lugar en nuestra mente, lo reafirmamos más. Es como las personas que, te pongo un ejemplo práctico, es como la persona que quiere dejar de comer, por ejemplo, y tiene esa debilidad. Y entonces va a hacer una dieta y resulta que todo el día está pensando en la comida. ¿Has querido hacer una de esas dietas alguna vez? Que te dicen: no puedes comer esto, y sí, tienes que prepararte, y resulta que tienes que preparar, no sé, 5 comidas, 6, 7, no sé, hay de todo, ¿no? Y de repente está la persona que tiene lucha con eso y que su debilidad está en la comida y su cuerpo le pide y su mente está todo el día ocupada en la comida. ¿Qué hace esa persona? Al final termina comiendo todo el día. ¿Cuál es el secreto, hermano? Centrarse en otra cosa. Por eso es más factible ocupar tu tiempo, te pones a trabajar, por ejemplo, o te pones a hacer ejercicio y te pones te activas en otras cosas, y cuando menos te das cuenta se te ha pasado media mañana y ni siquiera has pensado en la comida.
Amén, hermanos. Ahora, si estás en tu casa así, con el frigo delante, y normalmente en el frigo ponen ahí todo el esquema de la dieta. Eso es terrible. Está todo el día, y hay personas que están así, no voy a pecar en esto, no voy a pecar, y no lo voy a hacer, no, ponte a hacer otra cosa. Ocupa tu tiempo en otra cosa, ocupa tu mente en otra cosa, y cuando menos te des cuenta va a pasar el día y no vas a estar allí. Amén, hermanos. ¿Se comprende? A veces realmente lo que hacemos es fortalecer más esos pensamientos. Y como hemos dicho, la tentación comienza en un pensamiento, así que hay que neutralizarlo. Cortar con esa fascinación pensando en otra cosa. La batalla, como sabemos, está en nuestra mente. Amén. Y el enemigo lo sabe, hermanos, y a veces busca atraer nuestra atención. Si logra atraer nuestra atención, como lo hizo con Eva, logró atraer su atención y el paso siguiente fue establecer una mentira. El enemigo lo hace así también. Y hoy en día, nosotros estamos muy expuestos, hermano, porque hay muchas ventanas, hay muchas cosas que nos llaman la atención. Tenemos un aparatito aquí con nosotros que puede ser una bendición o puede ser terrible. Porque constantemente nos está llamando nuestra atención. Ya no hay manera, hermano. Y está ahí, y a veces en la misma reunión, sonando, y tú estás escuchando la palabra de Dios, y el WhatsApp, y el Facebook, etcétera, etcétera. Hoy en día, anuncios comerciales, televisión, internet, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, por ahí es donde el enemigo te va a querer tentar. Amén. Amén, hermano. Así que hay que apagar, hay que en este momento ser sabio. ¿Qué le pasó a David? Hermano, 2 Samuel 11. Después te lees la historia en tu casa. 2 Samuel 11. ¿Qué le pasó a David? Cuando cayó en tentación, estaba ocioso. Cuando dice que era el tiempo en el que los reyes salían a la batalla. Y él era rey. ¿Y dónde estaba él? Estaba durmiendo una siesta tremenda. Porque dice que al atardecer se levantó de su lecho. No sé qué, el atardecer. Ya tenía que haber dormido una siesta buena. Y se levantó allí cuando era el tiempo de que debía estar en la batalla. Se levantó y salió a la terraza, al tejado, al balcón. Imagínate cómo salió, descansadito. Venía de dormir la siesta, venía con todas las pilas puestas en la carne. Y allí el enemigo presenta la tentación, ¿verdad? Y ahí estaba la mujer, Betsabé, que era hermosa, duchándose, bañándose, y ahí David la ve. En ese momento, y viene el pensamiento. ¿Y lo que qué debería haber hecho él? ¿Qué debería haber hecho él? Porque eso fue una prueba. Fue una prueba que Dios permitió. ¿Sí o no, hermanos? Si no hubiese pasado, si Dios no lo hubiera permitido. Él tuvo ahí la posibilidad de decidir, de meterse para adentro, irse al templo, no lo sé, irse a pegarse una ducha de agua fría, como dice el hermano. Y tuvo la posibilidad, pero no. Ahí se quedó. Y a lo mejor hizo el intento y volvió, ¿no? Y la segunda mirada ya sabes que es pecado, ¿no? Algunos dicen así, la primera a veces te pilla así, de repente, los varones saben de qué hablo, pero ya si vuelve ya ahí ya pecaste. No, y volvió, y después se desencadenó todo lo que la mandó a llamar, y le dijeron, es la mujer de Urías. Y él dice, parece que lo pasó por alto esa parte. Dijeron, ¿quién es esta muchacha? Es la mujer de tu siervo Urías, tráiganla. Esa parte no la escuchó. Y después se desencadena todo lo demás, hermano. Pero comienza allí, hermano, con una mente desocupada. Y en un atardecer ahí muy bonito aparentemente. Quizás salió a tomar el aire y estaba teniendo victoria en la batalla. Su Joab estaba venciendo en la batalla. Y sale allí. Y eso, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado. Aun cuando el Señor nos dé grandes victorias en nuestra vida, o cuando esté el que crea que esté bien, cuide que no caiga.
Amén, amados. Son advertencias del Señor. Y tener esos cuidados nosotros. Estar ocupados. Tener nuestra mente también ocupada en las cosas del Señor. Mira, hacer caso omiso a la tentación es más eficaz que luchar contra ella. Cuando te encuentras en otra cosa, la tentación pierde su poder. Alguien dijo, cuando la tentación llame a tu teléfono, no discutas con ella, simplemente cuélgale. Simplemente anula, ponte a hacer otra cosa, dale espalda, ignora. En el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor nos fortalece para esto. A veces uno dice, pastor, usted lo dice tan simple desde aquí, pero en el momento. Pero hay en el momento, hermanos. Dios, créelo, y esta es una verdad de Dios. No es una mentira del enemigo, es una verdad de Dios. Dios siempre te dará la salida. Amén. Quizás te puedas sentir, estoy hablando en este sentido de tentaciones, pero te puedes sentirse tentado a deprimirte. Tentado a entristecerte, porque es como que tú siempre caes en lo mismo y las circunstancias te llevan a eso y el enemigo te dice, mira cómo está el cuarto de oscuro y mira cómo está la cama, te metes ahí todo el día sin ganas, porque la depresión te lleva a eso, no tienes ganas de hacer nada. Y a veces cedes, lo que tienes que hacer en ese momento es ponerte a hacer algo. Abre la ventana de la casa, sal para afuera, toma aire, pégate una caminata de oración. Amén, hermanos. Haz algo, haz algo. Ponte en marcha, cambia la situación. Y a veces no es necesario que lo espiritualicemos tanto, aunque es espiritual, pero una reacción de estas, de salirnos, de irnos, de apartarnos, eso nos puede traer una gran victoria a nuestras vidas. Amén, hermanos. Aléjate del grupo que está contando chismes, aléjate. Si estás en el trabajo y están almorzando y están a tu jefe le están sacando el cuero, aléjate de allí. Y no te quedes ahí diciendo, porque caes en la tentación. En un momento tú dices, sí, mira, y esto, y esto, y esto, y entras. Y a los 10 minutos estás tú igual que los demás. Y cediste. Amén, hermanos. Apártate de ese grupo. Salte de ahí. No quieras cambiarlos a todos. No quiere decir, no hablemos mal, no hablemos mal, no hablemos mal. Nos ponemos a veces en pelea, mira hermano. En Argentina tenemos un dicho que dice, soldado que huye sirve para otra guerra. Y ese yo lo he aprendido, hermano. Hay veces que hay que enfrentar y hay veces que hay que huir. Amén, hermanos. Así que en cuanto a la tentación, soldado que huye, hay momentos en los que hay que rápidamente correr. Huye, le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Así que sal corriendo, ponte patitas en el aire, corriendo, fuera. No te hagas el valiente en situaciones, sobre todo cuando hay una pasión ahí, un deseo en ti que es en la carne incontrolable. Huye de allí. Apaga la tele, apaga el ordenador, tira el móvil por la ventana si es necesario. No importa que sea un iPhone del que sea. Amén, amados. Mejor sin iPhone, agradando a Dios, que con el iPhone el que sea, el número que sea, y deshonrando a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estoy, hermano? Punto número 2, rápido. Revela tu lucha a un amigo, o a un compañero, o a una amiga, o a una compañera, o a tu pastor, o a tu líder espiritual. Revela, cuenta lo que te está pasando. Es muy importante, hermanos. Sobre todo en esas luchas con las que no puedes. Cuenta, abre tu corazón. Ten cuidado con quién lo hace, no se lo cuente al primer hermanico que se te cruce por allí, porque no lo conoces, pero en la confesión, ¿verdad? Aunque la religión quizás lo ha llevado a un extremo, pero hay un poder en el que cuando nosotros hablamos y contamos lo que nos está pasando. No luches solo, hermano. El enemigo te quiere aislar, porque en solitario, una oveja sola, hermano, qué presa fácil para el lobo. Ahora cuando está el rebaño, y cuando estás en el rebaño quiere decir que estás con el pastor, entonces es más difícil.
que el enemigo te coma, te destruya. Así que, amados, hablémoslo, revelémoslo. Santiago 5:16, anótalo si quieres. Confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Realmente quieres ser libre de esa tentación que te derrota de continuo? Confiésala. No la reprimas, no la ocultes. La revelación de ese sentimiento es el principio de la sanidad. A la luz. Reconocerlo, exacto. Hermano, yo siempre lo digo en muchas ministraciones, lo digo, hermano, aquí el Señor va a operar. Así que para que haya una operación, primero hay que abrir y hay que sacar a la luz. Ningún médico puede operar, no sé que sea por láser hoy en día, pero así es la palabra, una espada de 2 filos, corta, penetra, abre. Y a la luz, cuando algo se expone, entonces Dios puede sanar. Amén, amados. Mira, los problemas crecen en la oscuridad. Ahora en la luz se encogen. A la luz se achican. En la oscuridad crecen. Si los ponemos con gente, te reitero, gente madura, gente que tú sepas que espiritualmente son más maduros que tú, están más crecidos que tú, pide ayuda, da cuentas a alguien y dile, mire, me pasa esto, tengo este problema siempre, soy muy tentado en esta área, se me va soy mano larga y tengo una lucha ahí con la economía y esto, o me deprimo, o no lo sé. O tengo este problema con lo que ven mis ojos, con la lengua, con la boca, se me va. Pastor, quiero confesarlo, quiero hablarlo, porque, hermanos, eso es una muestra de humildad también. En el orgullo queremos parecer perfectos a todo el mundo, por eso nos cuesta tanto abrirnos y contar nuestros problemas. Ahora, quitémonos la máscara, dejemos de disimular que somos perfectos y caminemos hacia una liberación. Amén. Dios nos quiere liberar. Mira, Santiago 5:17. Hay un versículo aquí que a mí me trae mucha paz. Mira lo que dice, 5:17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las mías. Yo lo leo así, este versículo. Digo, si Elías, que como Elías, que el Señor se lo llevó, no conoció la muerte. Elías era un hombre sujeto a pasiones, como las mías, como las nuestras, diga conmigo, como las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Dios hizo milagros, Dios lo usó. Fue un hombre de Dios. O sea, Dios lo puede hacer conmigo. Si el Señor lo hizo con Elías, Dios lo puede hacer con nosotros. Amén, hermanos. Esas tentaciones que tú tienes, las tenemos todo el mundo. Ahora, una estrategia del enemigo también es aislarte y decirte eres tú mismo y entra la culpa. No, todos somos tentados, todos somos probados. Cuando lo vemos de esta manera nos ayuda a abrirnos. Hay millones y millones de personas en el mundo que sienten lo mismo que tú. ¿Sí o no? Enfrentan las mismas luchas que tú. Cualquier cosa que no puedas hablar. Mira, esto es muy importante, hermanos. Porque a veces decimos, no, esto yo lo tengo bajo control, esto ya voy a poder, ya lo voy a vencer. Mira, cualquier cosa que no podamos hablar ya está fuera de control. Cosas ocultas. Ahora, en el momento que la hablamos, ya empieza, como he dicho, la sanidad. ¿Amén? ¿Dices amén o no? Gloria a Dios. Este es el momento en el que, cuando termina la reunión, a los pastores se nos llena la agenda de citas. No, pero hermano, tú hazlo, ora a Dios. Incluso el Señor te va a mostrar una persona. Nosotros, fíjate, de manera muy práctica, como equipo pastoral, somos un equipo, hemos aprendido esto también, que somos hombres de Dios, pero hombres. Y entonces nos hablamos, nos contamos, nos decimos, siempre nos rendimos cuentas los unos a los otros. Amén. Y eso nos protege, nos guarda, nos libra de ir por ahí como llaneros solitarios
que se nos vaya la olla. Entonces, yo me alegro cuando el pastor Tony a veces lo escucho, o cuando me habla y me dice, mira, esto, aquello, o el pastor Juan Carlos, etc. Necesitamos nosotros, porque en el crecimiento espiritual de nosotros, Dios va a usar a otras personas. Amén, hermanos. Nadie crece así solito en el desierto, sino que nosotros somos plantío de Jehová, plantío del Señor. Amén, hermanos. Y no necesitamos los unos a los otros. Muy bien. Número 3, hermanos, resistir al diablo. Resistir la tentación, resistir al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y mira, este versículo de Santiago, capítulo 4, versículo el 6, dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Citando el Salmo 138. Así que Dios al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde le da gracia. Y en esa humildad, cuando tú te humillas, entonces te sometes a Dios, reconoces tus pecados, tus fallas, te sometes a Dios y ahora entonces tienes la autoridad para resistir al diablo. ¿Y qué pasará? Y él huirá de vosotros. Es una promesa de Dios. Ahora sí, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Ahora nunca quieras resistir al diablo si antes no te has sometido a Dios. Porque la autoridad viene del Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y nos sometemos a Dios si nos humillamos y aprendemos a humillarnos. Amén. 3, resistir al diablo. Y termino, hermano, número 4. Sobre estos últimos 4 puntos de cómo vencer la tentación. Habría mucho más para hablar. Pero número 4, de una manera muy práctica, debemos reconocer nuestra vulnerabilidad. Reconocer nuestra vulnerabilidad. Nunca debemos ser arrogantes ni confiarnos en exceso. El confiarnos de más es la receta del desastre. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón del hombre. Primera de Corintios 10:12. El que crea que esté firme, cuide que no caiga. Nunca debemos bajar la guardia. Primera de Marcos, capítulo 1, versículo 10. Nunca bajes la guardia espiritualmente. Amén. Ni pensar que la tentación ya no nos puede alcanzar. Llevo 10 años en el Evangelio. Ya he superado tantas cosas, ya he subido tantos peldaños, es el momento de relajarme. Baja la guardia y el enemigo, si hay algo que tiene y de lo que nosotros deberíamos aprender, es la constancia. Fíjate que aun cuando Jesús fue tentado, me llama la atención que cuando el Señor fue tentado y dice que después de la tercera tentación, Él ya se retira del desierto en el poder. Dice que el enemigo se retiró, pero esperando el momento oportuno. Y aclara allí. Así que Satanás, el diablo, dice, aquí me fui derrotado. Pero me voy, pero voy a esperar el momento oportuno. Así que Jesús fue tentado en otras ocasiones. ¿Tú crees que sí o que no? ¿No te parece que cuando los fariseos venían y le preguntaban para probarle, ¿no habrá tenido el Señor en algún momento deseo de hacer alguno de estos sinvergüenza? ¿Sí o no? Cuando le vinieron a decir, ¿con qué autoridad tú reprendes demonios y sanas enfermos? ¿Con qué autoridad? Así como diciéndole, escúchame, ¿quién eres tú? Ay, el Señor le dice, santo Dios. Imagino a Jesús respirando ahí por dentro y encontrar al Señor, porque aquí le hago, digo, con esta autoridad, hubiese sido Marco, no, menos mal que. Y ahí todo el mundo, ¡ah, es verdad! Pero no era el plan de Dios, ¿verdad? No es la forma, no es la manera de Dios. Y el Señor allí, pero el enemigo, lo que quiero decir es que va a esperar la otra oportunidad, va a esperar el momento oportuno. Cuando tú te fíes, cuando tú te confíes, cuando tú bajes la guardia como los púgiles, ¿verdad? Los boxeadores siempre están
¿verdad? Mayweather, este boxeador, una de las características más fuertes de él es su defensa, ¿no? Él se defiende con esta parte, no solo sino que él constantemente así se defiende, el tío. Por eso no le entran. Es el campeón del mundo, ¿sí o no? Es un arrogante ¿verdad? Es así, pero el tipo, la mayor fortaleza es su defensa. Amén, hermanos. Apliquémoslo espiritualmente. Y nosotros no baje la guardia en ningún momento. En ningún momento deje de orar, de buscar al Señor, de leer la palabra. Léete Efesios 6:18, 6:10. Allí la armadura de Dios. Constantemente, con el escudo de la fe, con la coraza de la justicia, con el yelmo. Nosotros tenemos que estar así. La espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Verdad, hermanos? Que aún en el sentido de la armadura de los romanos era una espada de defensa. Cuando Pablo habla ahí de la espada del Espíritu, no es la espada larga de ataque, es una espada más corta que era para la lucha cuerpo a cuerpo. Era una espada de cuando se estaban defendiendo, cuando el ejército romano armaba la falange de escudos y que rápidamente pudieran cuerpo a cuerpo luchar con una espada cortita que llevaban aquí. Esa es la espada del Espíritu. Amén, hermanos. Así es la palabra para nosotros. Mira, maniobra con la palabra, lucha con la palabra. Cuando el enemigo venga con pensamientos, y tú repites la palabra: sin santidad nadie verá a Jehová. Yo soy un santo de Dios, yo soy una santa del Señor, soy real sacerdocio. Cuando venga el enemigo a traerte pensamientos de baja estima, tú dile: yo soy una princesa de Dios. Yo soy un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Soy un hombre de Dios. Amén, amados. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Declara la palabra de Dios. Amén. El Señor nos dará una gran victoria. Nunca dejemos de percatarnos de nuestra vulnerabilidad. Y eso nos ayudará a estar siempre alertas para poder defendernos de los ataques del enemigo. Nos ponemos de pie y oramos. Y ponía esto en mis notas, hermanos, al final. Que hoy podamos ser más como Jesús en cuanto a resistir la tentación. Amén. ¿Qué te parece? Que hoy podamos ser o podamos salir de aquí más como Jesús o más parecidos a Jesús en cuanto a resistir la tentación. No lo hemos leído, pero está aquí en los evangelios. Cómo el Señor resistió con la palabra. No le dio lugar a las mentiras del enemigo. Y por la palabra, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Amén. Al Señor tu Dios adorarás. Escrito está de ti, escrito está de mí. También el plan de Dios, el propósito de Dios. Y el enemigo te quiere sacar de ahí. Te va a intentar tentar de una y de mil maneras. Pero Dios está con nosotros. Y ninguna tentación será mayor o más fuerte de lo que podamos soportar. Dios sabe hasta dónde se te ha revelado, hasta dónde has aprendido. Dios sabe hasta dónde has sido tratado. Así que hasta allí el Señor va a permitir la prueba, la tentación. Amén. Gloria a Dios.